¿Qué pasaría si te dijera que la historia más poderosa jamás contada no comienza con una corona, sino con una cruz? ¿Qué pasaría si te revelara que en un solo instante el cielo se estremeció y el tiempo se detuvo? Hay momentos que cambian vidas, otros que cambian naciones. Pero hubo un día, un sacrificio, un susurro divino. Los 7 días que cambiaron el destino de toda la humanidad. Esto no es solo religión, no es solo una historia antigua. Es la huella de un amor tan profundo que descendió a las sombras para alumbrar al mundo. Hoy te contaré lo que otros callaron, lo que por siglos ha estado frente a nuestros ojos, y pocos han querido ver. Si esta verdad toca tu alma, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede despertar algo eterno dentro de ti. El sol comenzaba a elevarse sobre Jerusalén, una ciudad sagrada, pero dividida. Las piedras milenarias de sus calles susurraban profecías antiguas, y el aire, denso y cargado, parecía contener la respiración del cielo. La multitud se agitaba, los rumores corrían como fuego entre los barrios. Decían que aquel hombre, el Nazareno, venía en camino, aquel que hablaba con autoridad, que sanaba con solo tocar, y que, con una mirada, podía revelar los secretos del alma. Pero él no caminaba como un rey terreno, no venía por aplausos, ni buscaba una corona de oro. Su andar era sereno, su mirada profunda, porque sabía que sus pasos no eran hacia un trono, sino hacia un sacrificio. Lo que para otros era fiesta, para él era el cumplimiento de algo eterno, una misión sellada desde antes del principio de los tiempos. El sol caía como una caricia dorada sobre los muros antiguos de Jerusalén. Desde lejos, el polvo levantado por una multitud emocionada parecía anunciar que algo grande estaba ocurriendo. El murmullo se volvía grito, el grito, canto, y el canto, clamor. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús avanzaba montado en un burro, no en un caballo de guerra, ni en una carroza real. Un gesto simple que desentonaba con el frenesí que lo rodeaba, pero que escondía un símbolo profundo. El rey que venía en son de paz. No llevaba espada, ni corona, ni ejército, pero cada paso del animal resonaba como una declaración celestial. El Mesías estaba entrando a su ciudad. La gente extendía mantos, agitaba ramas de palma, gritaba con alegría. Había en sus ojos una mezcla de esperanza y anhelo. Muchos lo miraban creyendo que era el libertador político que expulsaría a los romanos, que restauraría el trono de David, que devolvería la gloria a Israel. Pero ellos solo veían lo externo. No comprendían que ese rey no venía a conquistar imperios humanos. Venía a destruir cadenas invisibles, las del pecado y la muerte. Jesús los observaba, no con soberbia ni con júbilo, sino con compasión. Su rostro, sereno, casi inexpresivo, parecía flotar entre los vítores, porque su corazón no estaba allí. Estaba más allá. Estaba ya en el Getsemaní, en la cruz, en el clavo y la lanza. Sabía que las mismas voces que hoy gritaban «Hosana», muy pronto gritarían «Crucifícalo». Y aún así, amaba a cada uno de ellos. Los discípulos lo seguían sin entender completamente. Sentían el calor del pueblo, la emoción del momento, pero no sabían que estaban presenciando el principio del fin. O tal vez, el principio de un nuevo comienzo. Desde la sombra de los pórticos, los fariseos y los sumos sacerdotes lo observaban con creciente tensión. Sus rostros no mostraban alegría, sino preocupación. Si dejamos que esto continúe, todos creerán en él, murmuraban entre sí. La semilla del odio ya germinaba, no por lo que Jesús hacía, sino por lo que Jesús representaba, una amenaza al control, a la estructura, al poder que ellos protegían con celo. No era solo un predicador, era una tormenta anunciada desde las Escrituras. Y ellos ya lo sabían. Jesús había entrado en Jerusalén. Pero no era un desfile, era una marcha hacia el sacrificio.
y aunque nadie lo entendía, el cielo entero temblaba. El bullicio de la ciudad sagrada era ensordecedor. Las calles de Jerusalén estaban abarrotadas de peregrinos, comerciantes y curiosos. Pero en el corazón de todo ese movimiento, en el mismo centro del alma del pueblo, se alzaba el templo. Aquel lugar que debía ser un santuario de oración, reverencia y encuentro con Dios. Se había transformado en un mercado, en una farsa. El aire no olía a incienso, sino a ganado, a monedas, a negocios sucios. El murmullo no era de salmos, sino de regateos y transacciones. Y entre todo eso caminaba Jesús. Su mirada era distinta. Sus ojos, normalmente llenos de ternura, se tornaron serios, oscuros, dolidos. Cada paso que daba dentro del templo parecía pesarle más. Era como si pudiera sentir en su propio pecho el dolor de su Padre, como si cada rincón profanado le quemara la piel. Observaba los puestos, las jaulas de palomas, los cambistas contando monedas, los animales atados, los rostros indiferentes. El templo, la casa del Padre Celestial, había sido reducido a una feria, a una cueva de ladrones. Y entonces el silencio se rompió. Jesús, sin vacilar, avanzó con una determinación que heló la sangre de todos los presentes. Con sus propias manos volcó las mesas de los cambistas. Las monedas rodaron por el suelo como si huyeran de su vergüenza. Las sillas cayeron, los animales se dispersaron, los comerciantes gritaban desconcertados. Nadie pudo detenerlo. Nadie se atrevió a enfrentarlo. Porque en ese instante no hablaba solo un hombre, hablaba la justicia divina encarnada. «Está escrito», clamó con voz firme, resonante, imparable. «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Sus palabras eran como truenos dentro del templo. No eran solo reclamos, eran sentencia, eran juicio, eran fuego. La escena era impactante. No era violencia sin propósito, era la ira santa de alguien que amaba profundamente. Era el dolor de ver la espiritualidad prostituida por el poder, la religión usada como negocio, el símbolo más sagrado corrompido por la avaricia. Los sacerdotes y fariseos, desde las sombras, lo observaban con creciente inquietud. Ya no era solo un predicador carismático o un rabino con seguidores. Era una amenaza. Era alguien que no se arrodillaba ante sus normas. Alguien que, con un solo acto, había desenmascarado la hipocresía de todo su sistema. A partir de ese momento, Jesús dejó de ser una figura curiosa para convertirse en su mayor enemigo. Y ellos, en vez de arrepentirse, comenzaron a planear cómo eliminarlo. La noche caía lentamente sobre Jerusalén, envolviendo la ciudad en una penumbra suave, casi sagrada. El bullicio del día había dado paso a un silencio expectante, como si el universo contuviera el aliento. En una sala sencilla, iluminada por la tenue luz de las lámparas de aceite, Jesús se sentaba rodeado de sus discípulos. No había multitudes, no había milagros, solo una mesa, pan, vino y un silencio que pesaba más que las palabras. La atmósfera era íntima, pero también cargada de algo más profundo. Era como si cada gesto, cada mirada, estuviera envuelta en un misterio que los discípulos aún no podían descifrar. Jesús los contemplaba uno por uno, sabiendo que sus corazones estaban llenos de amor, pero también de miedo, de incertidumbre, y en algunos, de traición. Tomó el pan en sus manos. Lo sostuvo por unos segundos como si pesara siglos de historia. Lo partió con lentitud, y en ese simple acto selló una nueva era. «Este pan es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Sus palabras flotaron en el aire, rompiendo el silencio con la solemnidad de una sentencia eterna. No hablaba de símbolos vacíos, hablaba de sí mismo, de su carne, de su entrega. Y los discípulos, aunque no comprendían del todo, sentían que estaban siendo testigos de algo que iba más allá de la cena pascual. Luego, alzó el cáliz. El rojo del vino reflejaba la llama de las lámparas,
como si ya anticipara la sangre que sería derramada. Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que será derramada por muchos. Nadie se movía, nadie respiraba. Las palabras de Jesús atravesaban el alma como una espada invisible. Pero no todo era amor en esa mesa. El maestro, con voz serena pero firme, pronunció lo impensable: uno de ustedes me entregará. Como un trueno en la calma, el anuncio sacudió los corazones. Miradas desconcertadas, manos temblorosas, preguntas susurradas. ¿Seré yo, Señor? Judas, entre las sombras de la lámpara, bajó la mirada. Su corazón ya había hecho el pacto. Su conciencia ya estaba vendida por 30 piezas de plata. Jesús lo miró, no con odio, sino con una tristeza que solo un amor traicionado puede sentir. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se levantó. Y con él, la oscuridad salió por la puerta. El ambiente se tornó aún más denso. Como si la traición, ahora expuesta, dejara espacio para la siguiente revelación. Jesús se volvió hacia Pedro, su discípulo impulsivo, el que había prometido fidelidad eterna. Pedro, esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro abrió los ojos, herido por esas palabras. Jamás haría eso, Señor. Daría mi vida por ti. Pero Jesús solo lo miró, con ternura y verdad. Esa cena no era una simple comida. Era la última antes de la cruz. Era el preludio de la redención. Y aunque los discípulos no lo sabían, esa noche quedarían marcados para siempre. La noche había caído por completo sobre Jerusalén. El cielo, ahora oscuro y silencioso, parecía observar desde lo alto, como si los astros supieran que algo sobrenatural estaba por ocurrir. Jesús caminaba en silencio, acompañado por sus discípulos, pero su alma iba sola. Cada paso lo alejaba de la mesa y lo acercaba a la cruz. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, un jardín de olivos antiguos, cuyas ramas se mecían suavemente con el viento nocturno. Allí, entre sombras, raíces y hojas que susurraban como voces del alma, Jesús se detuvo. Sabía que ese lugar, que antes había sido un refugio de oración, ahora sería el escenario de la más profunda batalla espiritual jamás vivida. Les pidió a sus discípulos que oraran: «Velad conmigo. Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Luego se apartó avanzando unos metros entre los árboles. Cayó de rodillas. Sus manos temblaban. Su rostro miraba al cielo. Y entonces, la oración más humana y más divina brotó de sus labios. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Fue un grito del alma, no de desesperación, sino de entrega. Una súplica nacida del dolor, pero sellada con obediencia. Jesús no temía solo el dolor físico. Temía la separación, el peso de los pecados del mundo entero cayendo sobre su espalda. Allí, en el suelo frío, se libraba la batalla más grande de todas, la de la voluntad. Regresó con sus discípulos, y los encontró dormidos. No podían velar ni una hora con él. El cansancio los había vencido. Sus ojos cerrados eran testigos de la soledad absoluta del Salvador. Ni siquiera aquellos que más lo amaban podían comprender la magnitud de su dolor. Jesús volvió a orar. Se postró con el rostro en tierra, y su agonía fue tan intensa que sudó gotas como de sangre, que caían al suelo mezclándose con la tierra. Era el clamor de un corazón que amaba tanto, que estaba dispuesto a ser quebrado. Una segunda vez regresó, y de nuevo, el sueño. La tercera vez, ya no hubo reproche. Solo palabras de aceptación. «Dormid ya, y descansad. Ha llegado la hora». Y con ese susurro, Jesús se levantó. No con resignación, sino con propósito. El Hijo del Hombre había decidido beber la copa. No porque no pudiera escapar, sino porque eligió amar hasta el final. La oscuridad se hacía más densa, y en la distancia, el eco de pasos y antorchas rompía el silencio. La traición venía en camino. Pero Jesús ya no temía. Su alma, antes quebrada,
Ahora estaba en paz. El cielo no había respondido con palabras, pero había fortalecido al Hijo. La quietud del jardín fue interrumpida por el crujir de ramas, el resplandor de antorchas y el eco de pasos decididos. Judas apareció al frente de una multitud armada. Su rostro estaba tenso, su mirada vacía, pero en sus manos llevaba la señal de la traición. Se acercó a Jesús y con un beso lo entregó. «Amigo, ¿a qué vienes?», le dijo Jesús, con una voz firme, pero llena de compasión. Los soldados avanzaron. Fue entonces cuando Pedro, incapaz de contenerse, desenvainó su espada. En un acto impulsivo, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. El caos parecía inminente, pero Jesús alzó la mano, no para pelear, sino para sanar. Tocó al herido y lo restauró, mostrando que su poder no era para destruir, sino para redimir. «Vuelve tu espada a su lugar», dijo, «porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Acaso no puedo rogar al Padre y Él me enviaría legiones de ángeles?». Sus palabras fueron como una luz entre la violencia. Él no era un líder rebelde, no era un revolucionario. Era el Cordero que había decidido entregarse. Pero mientras Jesús hablaba, uno a uno, sus discípulos huyeron. Aquellos que habían prometido estar con Él hasta el final, lo dejaron solo. Getsemaní, el lugar de la oración, ahora era también el lugar del abandono. La noche, que ya cargaba con la sombra de la traición, se volvió aún más oscura con la injusticia. Jesús fue llevado primero ante Caifás, el sumo sacerdote. El juicio comenzó de inmediato, en plena noche, violando las propias leyes del Sanedrín. No buscaban la verdad, solo buscaban condenarlo. Falsos testigos fueron convocados, pero ni sus mentiras lograban coincidir. Jesús, sin embargo, permanecía en silencio. No se defendía, no alzaba la voz. Su silencio no era miedo, era una declaración más poderosa que cualquier palabra. El silencio del inocente que lo entregaba todo por los culpables. Caifás, desesperado, se levantó con voz temblorosa. «Te conjuro por el Dios viviente, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Entonces Jesús habló: «Tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo». Las palabras cayeron como un rayo. Fue suficiente. Caifás rasgó sus vestiduras gritando: «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos?». Y el concilio, como una sola voz, clamó: «Es reo de muerte». Al amanecer, lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano. Los líderes religiosos no podían ejecutar legalmente a Jesús, así que lo acusaron de proclamarse rey, esperando que Roma hiciera el trabajo sucio. Pilato, al verlo, supo que no era un criminal. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó. «Tú lo dices», respondió Jesús con calma. Pero al escuchar las acusaciones, Jesús volvió a guardar silencio. Pilato estaba desconcertado. Nunca había visto a alguien enfrentar la muerte así, sin odio, sin súplica, solo con paz. Intentando evitar el juicio, Pilato ofreció soltar a un prisionero por la Pascua. Les dio a elegir: Jesús o Barrabás, un delincuente. La multitud, manipulada por los sacerdotes, gritó con furia: «¡Barrabás!». «¿Y qué hago con Jesús?», preguntó Pilato. «¡Crucifícalo!», fue la respuesta ensordecedora. El gobernador, sintiéndose acorralado, tomó agua y se lavó las manos ante todos. «Inocente soy de la sangre de este justo», dijo. Pero no era el agua lo que podía limpiarlo. El juicio había sido sellado. El justo sería condenado, y el mundo jamás volvería a ser el mismo. El cuerpo del Hijo de Dios fue entregado a los soldados. Ellos no sabían a quién estaban tocando. No entendían que el que se mantenía de pie frente a ellos era la palabra hecha carne. Y aún así, descargaron sobre él toda su furia. Lo ataron a una columna de piedra, con la espalda inclinada, vulnerable. Y entonces comenzó. El flagrum,
látigo romano con puntas de hueso y plomo, silbó en el aire y desgarró su piel. 1, 2, 10. Incontables veces. Cada latigazo abría nuevas heridas, profundizaba las anteriores, y hacía brotar la sangre como un río de redención. Jesús no gritó, no maldijo, solo respiraba y ofrecía. Su dolor era físico, sí, pero también espiritual, como si cada golpe fuera una carga del pecado del mundo que caía sobre él. Luego vino la burla. Le pusieron un manto púrpura, símbolo de reyes, una caña como cetro, y una corona de espinas, hundida con crueldad sobre su cabeza. «Salve, rey de los judíos», decían, entre risas y escupitajos. Pero el verdadero rey no necesitaba trono, ni espada, ni oro. Su majestad estaba en su silencio, en su entrega. La cruz era pesada, no solo por la madera, sino porque sobre ella cargaba el peso de la humanidad caída. Jesús, herido, sangrante, desfigurado, apenas podía dar un paso, y aún así, caminaba. Cayó una vez, se levantó, cayó otra vez. Y al ver que ya no podía más, los soldados obligaron a un hombre del pueblo, Simón de Cirene, a ayudarle. Él no lo sabía, pero estaba tocando el instrumento que traería salvación al mundo. Las calles se llenaban de miradas, algunas compasivas, muchas indiferentes, pero entre ellas, un grupo de mujeres lloraba con sinceridad. Jesús, con el rostro cubierto de polvo y sangre, se volvió hacia ellas, y con una voz que aún conservaba autoridad, dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Era más que una advertencia, era una profecía. El dolor de ese día no era solo suyo, era de toda la humanidad. Y la cruz, aunque sangrienta, estaba abriendo el camino hacia algo más grande. Sobre la cima del Gólgota, donde la tierra parecía rechazar al cielo, el Cordero fue ofrecido. Desnudaron su cuerpo una vez más, lo recostaron sobre el madero. Y entonces, los clavos. Uno en cada muñeca, otro atravesando sus pies. El martillo descendía con fuerza, mientras el silencio de Dios cubría el lugar como un manto sagrado. Cada golpe no solo rompía carne y hueso, también partía en dos el corazón del universo. Luego alzaron la cruz, y allí quedó el Hijo del Hombre, suspendido entre el cielo y la tierra. No era una ejecución, era una ofrenda eterna. Desde esa altura, entre espasmos de dolor, Jesús no maldijo, perdonó. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El cielo escuchaba, el infierno temblaba, y el mundo, aún ciego, no comprendía. De pronto, el día se tornó noche. Una oscuridad sobrenatural cubrió Jerusalén. No era un eclipse, ni una tormenta. Era la creación guardando luto por su Creador. Los alientos eran más cortos, las fuerzas cada vez menos. Y entonces, una última palabra, dicha con poder: «Consumado es». No fue un susurro de derrota, fue el rugido del león de Judá. El plan estaba completo, el precio pagado. Jesús inclinó la cabeza y entregó su espíritu, y en ese instante, la tierra tembló. Las piedras se partieron, y el velo del templo, aquel que separaba al hombre de Dios, se rasgó de arriba a abajo. No por manos humanas, sino por la decisión del cielo. Ya no habría más separación. El sacrificio perfecto había sido ofrecido y aceptado. Un centurión romano, endurecido por 1000 batallas, observó lo que otros no podían ver. Y con los ojos llenos de asombro, murmuró con reverencia: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Los testigos permanecieron en silencio, algunos con el alma rota, otros sin palabras. Pero todos sabían, en lo más profundo, que el mundo ya no sería el mismo, porque en esa muerte comenzó la vida eterna. El cuerpo sin vida de Jesús, marcado por clavos y coronas de espinas, fue bajado con cuidado desde la cruz. No por apóstoles, sino por 2 hombres silenciosos: José de Arimatea, miembro del Sanedrín,
y Nicodemo, aquel que buscó respuestas en la noche. Con manos temblorosas y corazones rotos, lo envolvieron en lienzos limpios, con especias aromáticas, como se hace con un rey. No hubo música, no hubo cánticos, solo el sonido del llanto contenido de unas pocas mujeres fieles, que lo siguieron hasta el final. Lo colocaron en una tumba nueva, cavada en roca viva, y con esfuerzo rodaron una gran piedra sobre la entrada. Pero el miedo de los líderes religiosos no murió con Jesús. Pidieron guardias romanos. Sellaron el sepulcro con el emblema del imperio, creyendo que podían vigilar al Eterno, como si la muerte tuviera poder sobre él. Y entonces vino el sábado del silencio. La ciudad descansaba, el cuerpo reposaba, pero en los cielos algo se estaba gestando. El sol aún no había asomado del todo cuando un grupo de mujeres caminó entre sombras y silencio. En sus manos llevaban perfumes, en sus corazones, duelo. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. No iban con fe, iban con amor. Querían ungir un cuerpo, no encontrar un milagro. Pero al llegar, la piedra ya no estaba. El sepulcro, abierto. El cuerpo, ausente. Temblorosas entraron, y en medio del vacío, una luz celestial resplandeció. Un mensajero del cielo, con voz clara, les dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Las lágrimas se convirtieron en asombro, el luto en fuego vivo, el silencio en misión. María Magdalena corrió, buscó, lloró, y allí, en medio del jardín, confundió al resucitado con un jardinero, pero él la llamó por su nombre, María. Una sola palabra, la misma voz, la misma ternura. Ella cayó a sus pies, porque el Maestro estaba vivo. El sepulcro no pudo retenerlo. La muerte fue vencida, y con él comenzó la resurrección de toda la humanidad. El aire en la habitación era espeso, no por el incienso, sino por el peso del duelo. Puertas cerradas, corazones cerrados. El miedo aún hablaba más fuerte que la fe. Habían visto morir al Maestro, y con él sentían que se había ido también su propósito. Pero en medio del silencio roto por susurros temerosos, algo inesperado sucedió. Una presencia, un susurro, una paz. Jesús apareció, no con estruendo, sino con una calma que estremecía, y sus primeras palabras no fueron reproche, ni lamento. Fueron promesa restaurada. Paz a vosotros. Y entonces les mostró sus manos, les mostró el costado. Las heridas seguían allí, pero ya no sangraban. Ahora brillaban. Eran testigos eternos de su amor. Los discípulos no sabían si llorar o caer de rodillas. El miedo se convirtió en asombro, el asombro en gozo y el gozo en certeza. Allí, en esa sala cerrada, nació algo que ningún poder del mundo podría detener. La comunidad de los redimidos, la familia del Cordero. No eran solo 11 hombres temerosos. Eran ahora pilares vivos de un reino eterno. Porque ese día, no solo vieron al resucitado, fueron tocados por la eternidad, sino por victoria. Porque aquel que fue humillado, crucificado y sepultado entre sombras, volvió a levantarse con poder, luz y eternidad. Y hoy, esa tumba abierta sigue hablando a nuestro corazón. Nos recuerda que la muerte no es el final, que el dolor tiene redención, y que la oscuridad jamás tendrá la última palabra cuando la luz de Cristo ha resucitado. Tú que has llegado hasta aquí, no es casualidad. Esta historia eterna te ha tocado por una razón. Tal vez también tú has sentido el peso de la noche, el miedo del encierro, la herida de la traición o la duda. Pero hoy, la misma voz que un día dijo, «Paz a vosotros», te llama por tu nombre, para recordarte que aún hay esperanza. Si esta historia habló a tu alma, suscríbete a este canal. Activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesita luz en medio de su noche. Y no olvides dejarnos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón?
Gracias por ser parte de este viaje espiritual. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios que la historia quiso silenciar, pero que Dios se encargó de revelar. Shalom, paz, vida eterna, porque Cristo vive, y vive para siempre.